Hoy vamos a conocer el tema 8, que es la redacción de contrato. La redacción de contratos, de todo tipo de contratos. Como es conocido, el contrato es un acuerdo, ¿verdad?, que establece dos partes, el deudor y el acreedor, independientemente del número de individuos que vayan a participar en ese contrato. Simplemente va a haber un acreedor y un deudor, que en ellos se acuerdan cumplir ciertas condiciones entre ellos en un tiempo determinado. Dentro de esa estructura está definido que el contrato, el conceptual legal, está definido en el artículo 1113 del Código Civil, 1133, repito. En 1133 establece lo siguiente. 1133. ¿Qué dice? 1133. El contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Esa es la parte conceptual legal del contrato. A ver, ¿quién está escribiendo aquí? Esa es la parte conceptual del contrato que establece ese particular sobre la definición legal del contrato, que es la convención de entre dos o más personas para establecer un vínculo, para poder reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellos un vínculo jurídico. Ahora bien, nosotros debemos de conocer en esta materia de práctica jurídica cuáles son los elementos constitutivos del contrato. Hay una serie de parámetros que deben estar presentes para que se logre la validez legal de lo pactado. Vamos a hablar sobre tres particulares, que es el consentimiento, la capacidad y la causa. Consentimiento, capacidad y la causa. ¿Por qué se está dando eso? Primero, se debe de establecer el consentimiento para que pueda tener validez el contrato. Dentro de ese particular de la norma adjetiva, se establece que el consentimiento de las partes es un acuerdo consensual de todas y cada una de las partes, para que él tenga esa validez absoluta. En la parte de la capacidad se deben de digamos que se deben establecer si realmente lo que están allí en ese consentimiento son capaces o están capacitados legalmente para suscribir con ese contrato. Y la causa, ¿cuáles son las causas que forman un contrato? ¿Por qué debo hacer un contrato? Generalmente es por un negocio jurídico, de manera general, pero sin embargo la parte más abstracta de la causa puede ser derivada en un préstamo en dinero, una venta de algún bien inmueble, una venta de un bien inmueble, o simplemente unas transacciones financieras, para decirlo más técnico en esa parte. Luego tendríamos que ver la parte del objeto y cuáles son las partes que la forman. De ese 1133 que ya hemos hablado sobre el consentimiento, la causa y la capacidad, es válido
colocar ese particular sobre el objeto, sobre qué versa ese contrato, sobre qué particularidad natural sobrecae esa condición del contrato. Dentro de la norma adjetiva dice que todo objeto, el objeto en todo contrato va a estar supeditado a una o varias obligaciones de dar. Ahí empezamos a ver cómo el contrato es una acción de dar y otra de hacer. El objeto es de dar o hacer o no hacer. Es la obligación que tiene por objeto una prestación, o sea, el dar, el hacer o abstenerse. Sin embargo, eso indistintamente. El objeto de la obligación, del objeto del contrato. El objeto del contrato puede consistir en una cosa presente o futura. No hay, digamos, no hay ninguna limitante en ese particular. En hechos positivos o negativos, para las partes puedan celebrar toda clase de contratos, estén o no previstos como figura específica. Vuelvo a establecer lo del consentimiento, que es la consistencia y la coincidencia de dos declaraciones de voluntad que, procediendo en diversos sujetos capaces, ahí donde tiene ese particular que ya hemos establecido, sobre esa capacidad, que sean capaces, se unen concurriendo a un fin común. En los contratos obligatorios, una de las voluntades está dirigida a prometer y la otra a aceptar, dado el lugar a una nueva y única voluntad. Un ejemplo de eso se ve esas figuras comúnmente en la venta de bienes inmuebles, la promesa de venta y la carga que tiene sobre las sanciones, la parte, digamos, sancionatoria que tiene una de esas cláusulas. Se ve ese consentimiento. A veces hay un consentimiento, pero ese consentimiento supera más allá de las expectativas. Por ejemplo, si en un contrato las voluntades se manifiestan, pero en ese contrato el mayor peligro de perder cosas es una de las partes o queda indefensa en ese aspecto, que todos son la parte de arrendamiento en locales, y de ahí hay que tener mucho cuidado en hacer esos contratos y proteger a ese débil jurídico. Ahora bien, ese contrato va a constar de, ese contrato escrito va a constar de un título en el que se indica que es contrato, cuerpo que indica quiénes son las partes, exposición donde se vinculan los sucesos relevantes, el cuerpo normativo que reúne las cláusulas, fórmula donde se muestra cómo se realiza el acuerdo y anexos que explican o agregan datos o documentación. Ahora viene la parte más noble de un contrato, que es la firma del contrato. Los contratos requieren, para ser firmados, de las personas que sean mayores de edad y sean capaces de hacer ese tipo de negocio, los menores emancipados, los menores que tengan la aprobación de sus padres o tutores. De esto se deduce que no pueden firmar contrato los menores no emancipados y tampoco pueden hacerlo las personas incapaces. Hay que estar siempre pendiente de eso en ese particular. Luego tenemos el incumplimiento. Si el deudor no cumple las obligaciones del contrato, nace allí una responsabilidad contractual.
si el acreedor puede solicitar su cumplimiento o que se repare el perjuicio que provoca ese incumplimiento. Cuando el deudor no puede cumplir con su parte, debe justificar esa parte. Ok, continuamos. Ya sabemos la particularidad si el deudor no cumple con una de las obligaciones de dar o hacer. Nace allí una responsabilidad contractual. El acreedor no puede solicitar su cumplimiento. El acreedor puede solicitar su cumplimiento o que de alguna forma y manera repare el perjuicio que provoca ese incumplimiento. Cuando el deudor no puede cumplir con su parte, debe justificar su parte. Tipos de contrato, según fecha. Los contratos de tipo son consensuales, en mucha literatura. ¿Quién se conecta aquí? Buenas noches, ¿cómo está, profesor? Buenas noches, bien, ¿usted? Bien, ya con el problema del sonido resuelto. Buenísimo, está bien. Sí, doctor, era una actualización de mi teléfono que no entendía, no podía enviar notas de voz, nada, absolutamente nada, no se escuchaban las llamadas, nada de nada. Ok, Sí, pero ya estamos listos. fíjese, estamos con la clase, la redacción de contrato. He avanzado un poco con la clase. Estamos ahorita en la escena de tipos de contrato. Según la fecha, los tipos de contratos son unos consensuales. Comienza su efectividad cuando está firmado y concluido, como la compraventa de un vehículo. Los tipos reales se conforman a partir del contrato y van a tener efecto cuando se haga el efectivo, por ejemplo, el préstamo de dinero. Hay un tipo de contrato que es contratos solemnes, que es un contrato que se sujeta a la realización de ciertas formalidades normativas para ser efectivo. Un ejemplo de ese contrato solemne es la hipoteca, porque se constituye de alguna manera con las solemnidades de ley y se deben de cumplir unos parámetros. Por ejemplo, en la puesta en escena del dominio o de esa propiedad sobre ese inmueble debe trasladarse hacia el hipotecario. Ese es según la fecha. Según la duración, temporales, tenemos un contrato temporal, se establece por su duración en la cuestión contractual. Por ejemplo, cuando sucede un contrato laboral a un tiempo determinado. Ya sabemos que aquí en Venezuela esos contratos, si se siguen consuetudinariamente, el contrato a tiempo determinado se convierte en un contrato indeterminado. Pero eso no lo vamos a desarrollar ni vamos a discutir sobre eso aquí, porque nos interesa conocer esos tipos de contratos. Tiene también los contratos indefinidos que no especifica la duración temporal. Otra particularidad del contrato según las partes intervinientes, que es un contrato unilateral que existe cuando existe un acreedor y un deudor solamente, pero la obligación nace de una sola parte. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, pero doctor, Ajá. yo creo, Sí, sí. usted está hablando un poco de derecho civil obligaciones. Totalmente, porque es la fuente del contrato. Exacto. Ajá. Porque nosotros, la clase
pasada vimos todo lo que eran los requisitos de los hechos, ¿verdad? Ujú. Y todo lo que era esa parte y cómo se ajustaba a la ley de ética profesional del abogado. No, no, pero es otra clase. Ajá, exacto. Ahora estamos viendo la relación de contrato. Exacto, ahora vamos por este tema, Y no tiene, para no, ir no complementando, tiene nada que ver con obligaciones. para no confundirme. No, no estás equivocada en la clase. Exacto, muy bien. Está práctica jurídica. Exacto. Pero la fuente de la formación de contrato, ¿quién la tiene? El derecho civil. Claro, ok. Entonces me toca a mí explicar, no a profundidad, como lo dije, Exacto. qué es la forma del procedimiento del contrato. Es forma el contrato. Ok, perfecto. Ahora, si ya vieron obligaciones y vieron contrato, lo que sale ahora en adelante es de la respuesta, es sobre el procedimiento que vamos a ver, Ok, perfecto. que es la práctica. Ok, doctor, perfecto. ¿Ok? Seguimos entonces. Tenemos los contratos sinalamácticos o imperfectos que llaman, que comienzan siendo unilaterales, era lo que vimos arriba, la parte de que existe una sola parte que se obliga, al establecerse y solo una parte contrae obligaciones, pero pueden luego surgir obligaciones en la otra. Por ejemplo, se da mucho, no sé si han visto la famosa letra de cambio. No, No, doctor, aún todavía yo no le he visto la letra de cambio. pero no la han visto como instrumento en los trabajos. No, todavía no. Ok, ahorita hay muchas particularidades que la compra de deuda, pues para decirlo Ok. yo te debo algo, le debo algo a usted y solicito que pague, un tercero pague esa deuda. Y entonces entre esa persona que es sinalamáctico imperfecto. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Delgado. ¿Cómo está? Bien, bien. Luego tenemos ese contrato bilateral o sinalamáctico, que significa que dos partes contraen obligaciones contractuales. Las dos se obligan. Por ejemplo, si alquilo un local, por ejemplo, ese local lo voy a alquilar, pero si se daña la nevera, por ejemplo, la pago yo que estoy alquilando. Pero si se daña el, el fregadero, la paga la persona, el dueño del local. O sea, son corresponsabilidades compartidas, ambos se obligan. Y eso es lo que es cuando se alquila un inmueble, que dicen, no, las reparaciones mayores le corresponden al dueño, ¿verdad? Y las menores al arrendatario. ¿Sí lo han escuchado? Doctor, ahorita no lo escuché muy bien. ¿Puede repetir y disculpe? Que no se escucha bien. Por ejemplo, el arrendamiento. El arrendamiento va a ser que las dos partes se obligan. Una de las partes dice que si las reparaciones son mayores, la asume el dueño del local. Y si son menores, lo asume el arrendatario. Esos son los bilaterales. Ahora, ese tipo de contratos según beneficio. Uno, contrato gratuito. Una de las partes obtiene ventaja. ¿Ok? Y las ventajas son grandes, pues. Otro, contrato oneroso. Puede ser de dos tipos, conmutativo o aleatorio. En el contrato oneroso, una de las partes está obligada a dar o hacer algo.
y la otra parte debe dar o hacer. Es oneroso, si es aleatorio, conlleva una ganancia o pérdida incierta. Cuando es oneroso. ¿Ustedes han visto obligaciones? No, profe. Obligaciones. Y yo, doctor, apenas las estoy comenzando a ver. O sea, estoy en la primera fase, pues. ¿Qué ha visto de obligaciones? Déjeme buscar el cuaderno para no saltarme nada. Eso no se vale. No, es para no saltarme ningún punto y vea más o menos por dónde voy, para no hacer trampa. No, bueno, está bien. Claro. Voy. Claro, porque así le digo específicamente y no Pero me salto nada, pues, sí, para que vea por dónde voy específicamente, todo lo que he visto. vamos a ver. La última clase, sí la recuerdo perfectamente, sobre el hecho del indebido, las causas del enriquecimiento y el empobrecimiento. La gestión de negocios. Ya le voy a decir el otro tema, las teorías de las causas y la responsabilidad y sus elementos. Yo no estoy dando clase de contrato. Estoy dando cómo se redacta un contrato. Exacto. Porque las bases del contrato las ven ustedes en obligaciones. Ajá. Esa parte, las ventajas y todo eso, pero nosotros vamos a tratar de conocer cómo se redactan los contratos y qué tipo de contrato voy a tener yo en mis manos. Esto se va a profundizar en práctica jurídica 2. Ok. Vuelvo, los contratos que gozan de buena fe, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1160 del Código Civil, que establece los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que derivan de los mismos. De los mismos contratos según la equidad, el uso o la ley. Hay contratos. ¿Por qué se decimos que hay contratos de buena fe? Todos los contratos que se suscriben son de buena fe. Porque la mala fe hay que probarla. Ejemplo clásico es el contrato de venta. Puede ser un carro. Ahorita hay los contratos, los más modernos, pues, cachea, por decir algo. Cachea es un contrato de buena fe, aún no escrito. ¿Lo sí escriben algo? Un contrato de buena fe es cuando uno llama a un taxi. Un contrato de buena fe es cuando uno lleva la ropa a la lavandería. Que después queda... Ajá. Sí, porque con ellos te están prestando el servicio y confían en que tú vas a pagar. Por ejemplo, en el caso de Cachea, que te dan ese plazo para que tú realices el pago hasta en cuotas. Y están creyendo en tu palabra de que lo vas a realizar y en el tiempo determinado. Ajá. Pero fíjate una cosa, a Cachea. Pero Cachea tiene su monto asegurado. Suponga que Sí, doctor. si el cliente no paga su cuota, ¿qué hace Cachea? Anexa $4 de un interés. Pero ¿a quién? Si el cliente listo. El cliente desapareció. A la tienda responsable del Ah, servicio. ahí viene el contrato de Sí, sí, ventaja. desaparece, exacto. Y ahí donde está la figura del enriquecimiento.
lo que dice el 1160. Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que deriva de los mismos. El particular del contrato de la lavandería es que ella se queda con la prenda. Hoy en día el contrato de pedir un taxi ya queda registrado en un WhatsApp, en una aplicación, pero ya se registraron, ya que se conoce el cliente, porque previamente adquirió la app con algunas condiciones que colocó la empresa. O sea, no está así, pero sigue siendo de buena fe porque él va a prestar un servicio y la persona va a pagar. Es el futuro. ¿Sí lo ven? Hasta aquí estamos bien así. ¿Aló? Ok. ¿Cómo vamos a redactar los contratos? Y esos contratos en general y de los actos más importantes para nosotros los abogados. Una de las partes más importantes de la redacción del contrato es tener una buena redacción. Por consiguiente, tener una buena ortografía. Porque los contratos tienen que estar de manera muy limpiamente redactados, concisos y diáfanos. Que quiere decir que no amerita traducción de nadie. Tal cual, literalmente escrito y que se entienda cada una de las cláusulas. Se preguntarán, bueno, pero ahí la letra chiquita que llaman del contrato. Sí, está bien. Eso era una práctica de hace mucho tiempo. Sin embargo, las condiciones deben estar expresas y expuestas, porque no es nada más esconder una letra chiquita una sanción. Se debe utilizar un lenguaje técnico que se utilice por los supuestos más importantes y que esté bien claro lo que se está pretendiendo hacer. En esas cláusulas tienen una claridad absoluta las cláusulas, y si son penales mucho más sencillo. Si yo le presto el dinero en un contrato de préstamo, le presto 100, si a los 30 días usted no me devuelve 100, se le cobra un interés que da 40 bolívares. Aceptaron el consentimiento, ¿verdad? Pero ¿qué pasa allí? Ya todos consintieron, sí. Si al mes yo no te devuelvo los 100, yo empiezo a pagar 40 bolívares hasta que te pueda dar los 100 completos. Y firmaron. ¿Qué pasaría allí? O sea, ¿qué pasaría si no cumple? Ajá. Y ahí inicialmente, fíjate, te presto 100, si no me Ajá. pagas al mes, te voy a dar esos 100 más 40. Cuando terminamos de poner el último cuadrito de mantequilla, vamos a dejar almorzando. Ok, pero ya va, profe. Yo tengo una duda ahí. Ajá. Yo tengo una duda. Un ejemplo. Ok, tú haces un contrato, pero el contrato vendría siendo, ¿ese lo haces personal o notariado? No, el Porque hay contrato gente tiene que la hace. formalidad, pues. Claro, tiene todas las Toda formalidades. la formalidad, pues. Ah, bueno. Pero acordaron, te presto 100, porque si no, no va a tener efectos a tercero. Claro. Ok. Te presto 100, pero si no me pagas en 30 días los 100, te voy a cobrar 40 bolívares más. Pero ¿cada cuánto se le agregan esos 40 bolívares? ¿Cada día? No, mensual, ¿no? O mensual.
mensual. mensual, porque está diciendo después de 30 días. Bueno, él paga esos 40 de intereses hasta que tenga los 100 y después cuando tenga Exacto. los 100 tiene que pagar sus 100 y depende de Y la que vaya aparte en los interés, intereses. Ajá, aparte de los intereses. Ajá, ya exacto. está bien ahí, está bien eso. Si todo Si está en está el contrato escrito, sí, y él lo acepta y está firmado, sí. Pasa que exacto y tal, no ya vieron todo la como primera dice, parte. Fíjate una cosa. Ok. Para hacer ese presta, sí, ahí se presta para la usura, pues. Pues estoy hablando es usurero, pues. Porque realmente la ley lo que obliga al que presta dinero es un 1% mensual. Ah, o sea, de 100, o sea, Ajá. por decir. Ah, ok, ya entiendo, ya. Yo pensé que era el 4, o sea, Entonces, el 40%. ya sabemos que el 1% es irrisorio hoy en día con la inflación. ujú, Y por otra parte se va y dice, bueno, está bien, me vas a pagar los 40 bolívares, pero no van a estar establecidos aquí. O sea, como los dólares. No te establezco dólares aquí, pero me pagan los dólares por aquí, por otra parte. O sea, hay ah, forma de explicar. Ahora bien, ahí se complica la cosa. ¿ah? Ahí se complica la cosa. ¿Por qué? Porque está haciendo ya un trámite de bajo cuerda. ¿Y a qué le llamo yo trámite? A esa, como usted menciona, esa usura de que te está mencionando ahí 40 bolívares, pero en realidad son $40 de bajo cuerda. Pero fíjate, no, ahorita la gente, los prestamistas, no te dicen, te voy a, hablando de 100 bolívares, pero eso no lo van a hacer con 100 bolívares. Exacto. Te dicen 100 bolívares y me vas a pagar 40 bolívares por administración de la cuenta mensual o mantenimiento de la cuenta. Claro, el 40%. Pero eso conlleva a cómo está estructurado la empresa que está prestando ese dinero, ese Claro. servicio. También acusan por el valor que tiene el dinero en ese momento. O sea, hay diversas formas de hacer eso. Pero si lo hago, te presto 100 y si no a los 30 días no tiene los 100, debe pagarme 100 más 40. Eso ella es usura. Entonces se pregunta, ¿está bien eso? Pero hay forma de hacerlo. Hay forma de que los bancos se protegen mucho con ese dinero en los préstamos. Bueno, ahorita no prestan casi nada, pero sí hay el encaje legal con los dólares cuando hay la mesa de dinero. Juegan mucho con eso, retardan ese proceso para poder ganar dinero y poder cumplir con las obligaciones que tienen. Otra, elaboración del contrato. Para elaborar el contrato hay que interpretarlo. Es importante interpretar una declaración de voluntad. Y lo primero que debe hacer el abogado cuando le dice, yo quiero hacer un contrato, ¿qué debemos hacer? Yo voy a hacer un contrato de arrendamiento. ¿Qué debemos hacer? Le vamos a decir al cliente, sí, como no, cuál es el local que va a arrendar y en dónde queda. Empieza el primero la averiguación, ¿verdad? Y cuál es el monto que pide para el arrendamiento. Y cuál es los meses que vas a pedir de depósito. ¿Qué vas a pedir? ¿Dólares o bolívares? $100 se puede, de acuerdo a sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, se puede pedir divisa. Pero Ah, ya, yo le iba a preguntar eso. ajá, se puede, pero haciendo énfasis en el cambio que tiene el Banco Central. O sea, vas a tener un equivalente en monedas, euros o dólares, como tú quieras. Siempre lo que marca el encaje del Banco Central a la fecha de pago.
que generalmente las empresas transnacionales no hacen eso, pero no van a estar peleando con el Banco Central. ¿Cuántos dólares? Bueno, son $60, toma. Pero esa es la condición y ese es el derecho de cada arrendador y arrendatario. Pero esa es la interpretación que se le da al momento al cliente. Luego de esa averiguación, se regulan los intereses, mediante la interpretación del contrato se averigua el sentido propio. Ahora, hay que averiguar de dónde viene ese dinero. Porque está la ley de legitimación de capitales. Y la van a ver en contrato. Porque hay unas condiciones de que si es legal o ilegal el dinero. Uno no va a averiguar si la empresa es legal o es ilegal. Se le hace el señalamiento al cliente y se le dice, ¿de dónde procede? No, una empresa X viene de tal y tal. ¿Estás consciente de ese dinero? Sí. ¿Es lícito? Sí. Y de alguna forma se le coloca dentro de ese contrato la licitud que tiene ese dinero. Pues eso lo averigua. Ok. Hay una interpretación integradora y hay una interpretación del contrato. Una dice, la primera tiene por finalidad obtener la verdadera voluntad, que es la averiguación, ¿verdad?, de ese contrato. Y en la verdadera voluntad que se emite esa declaración. Yo quiero contratar y vamos a ver. Y eso es un resultado de la voluntad externa. La interpretación integradora es un intento del juez de superar su misión judicial y establecer regulaciones que asumen una falta de configuración contractual, y la valoración jurídica a esa interpretación se halla en apoyo suficiente del contenido total del contrato. Pero ya es la interpretación integral o total del contrato que le hace el juez. Cuando el juez entra es que hay una demanda, ¿verdad?, por alguna acción de no hacer de parte de los obligados. Y él va a revisar si ese contrato se ajusta a lo que establece el Código Civil y las cláusulas penales, si las hay. O sea, forma y fondo. El contrato, que sea bien redactado y por mucho que las partes hayan pensado, siempre será incompleto. Inclusive las sentencias de los jueces son incompletas. La integración del contrato, él tiene la finalidad de buscar reglas de la disciplina contractual, de esa declaración de voluntad no suministrada. Por ejemplo, y sucede mucho, los contratos de agricultura con el agricultor. Es un contrato a futuro. Los grandes supermercados hacen los negocios y dicen, tengo 30 hectáreas de tomate, que eso ya tiene ya un peso límite, da 10 kilos de tomate, por ejemplo. Y sobre la base de 10 kilos empiezan a pagar los supermercados. Y cuando está la cosecha, por X razón, dieron 9 kilos. ¿Quién asume la pérdida? Vamos a ver. Ya va. La cosecha, ¿cuánto tenía que dar al inicio, doctor? Después terminó dando 9 kilos, ¿no? No, 30 hectáreas yo dije, da 10 kilos. Ajá.
Ajá, 10 hectáreas y nada más da 10 kilos. No, la hectárea viene, yo digo 30 hectáreas, da 10 kilos. No sé cuántos kilos da, pero da 10 kilos. Esas 30 hectáreas dieron 10 kilos. Ok. Ajá. Pero al Sí, final, cuando hubo la cosecha, dio 9. wow. Bueno, para mí el responsable y quien asume la pérdida en este caso sería la persona que contrajo la responsabilidad y quiere obtener esa cosecha, porque ya había hecho el contrato y le estaba estipulado era lo que diera. Ajá, pero no puede cumplir, pues no se dieron. Llegaron unos animalitos y se comieron 1 kilo. Allí. Por eso es que yo digo que en este caso asumiría la persona que va a recibir la pérdida, porque ya está estipulado ahí y ya el agricultor ya no tiene cómo devolvérselas. Ah, y eso sucede también en la venta del ganado. Sí, En la venta del ganado, a puerta de corral puede pesar 400 kilos. Pero cuando ok, llega al matadero ya pesa 380 kilos. Pero lo compraron a 400 kilos. Y es una cosa de la naturaleza, no puedes hacer nada. O sea, te estoy vendiendo la cosecha futuro. Hoy en día el mismo agricultor vende su cosecha, pero tiene mucho riesgo, porque él llega a un supermercado y me tengo un camión lleno de coco. Ah, no, ya yo estoy full de coco. Y tiene que empezar a saltar. Por eso es que las cosechas se venden a futuro. Y el ganado no se vende a futuro, se vende a presente. ¿Alguna pregunta, dudas? Yo les he mandado una tarea, cómo elaborar un contrato. Pero se la mando en enero. Para que usted, porque creo que está en esa disyuntiva. ¿Cómo será ese contrato? Le voy a mandar varios modelos. Le voy a pedir uno en específico. ok, doctor. Seguimos. ¿Qué clase? Si no tienen nada, de verdad, pero vamos a tratar de conseguir algo. Ok, interpretación de los contratos para el juez, ya lo vimos. ¿Qué va a aplicar el juez? El 1160, que ya leímos del Código Civil, que es la equidad, procurando la igualdad. Y si no está contra la ley, si no es contra la ley, también se va a guiar por la verdad y la voluntad de las partes. Esas ventas de que vendí una casa pero ya se quemó, pero la casa era tuya, pero yo vivía. También existe la venta de casas o de un apartamento con derecho de usufructo, que la persona que vende se queda dentro de su casa o de la casa que era de él con un derecho de usufructo de por vida. Al morir ya la cláusula desaparece. Es futuro, ¿verdad? Y lo hay. ¿No has escuchado eso? Bueno. Ok, el 1167 del Código Civil establece lo siguiente. El contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios que a ambos casos se hubiere lugar ahí. Comúnmente eso pasa con las compras de vehículos, porque las compras de vehículos tienen una reserva de dominio. Si una de las partes obligadas a cancelar no paga a la fecha,
Generalmente le dan ejecútese ya a la segunda cuota y se lo arrancan de las manos. O sea, le da ese particular, la justicia le da ese permiso a ese dueño o a ese tenedor de reserva de dominio. Sea lo que sea, él va y él quita. Hay una excepción que es relativa a la ley sobre esa venta, que es lo que estamos hablando con la reserva de dominio, según el cual el vendedor tiene la propiedad de la cosa vendida hasta que pague la última cuota de precio. También el famoso que uno ve en las tiendas, el famoso apartado. Si vas pagando, a medida que vas pagando y te acercas, pero no te puedes llevar bien. Pero en las ventas de autos con reserva de dominio tú puedes disfrutar del bien, te lo llevas y sigues pagando. Se utilizaba mucho, había muchas tiendas aquí en Caracas y en toda Venezuela, que era el particular de, no sé si está todavía una que de nombre Ingeve,